Txaldeon eta lehenbailin eskerrik asko etorri zareten guztioi. Eta nola ez, gonbidapena jaso dudalako eta gustu handiz hemen nauzue. Egia esan, nik aztertu dudana, edo kontatzea nahi dudana, da gutxi gora bera nik nolako ikuspuntua dudan gaur eguneko paisaian edo gaur egunean tokatu zaigun sasoi honetan, ezta? Kulturaren munduan, eta gehien bat titulua zigon bezala, kulturai dagokion harremanean, hiritarrarekin dagokion harremanean. Buenas tardes, como os decía, y gracias por venir y gracias por la invitación, indudablemente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Luisa y con lo que ha dicho Santiago, cosa que esperaba, sin conocer sus ponencias. Y yo creo que de manera un tanto breve voy a intentar, por lo menos, poner encima de la mesa pues conclusiones a las que llegas viviendo en este mundo, siendo trabajador de la cultura, muy humildemente hablando, y la visión del horrible paisaje y panorama en el que nos ha tocado vivir. Yo tengo la impresión de que en todo este mundo de la cultura, de las industrias de creación, etcétera, 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 vivimos en una terrible ceremonia de la confusión. Ceremonia de la confusión, además, confusión alentada, como bien decía Luisa, por una a veces perversa y desvirtuada utilización del lenguaje. Y si la cultura algo tiene que ver, la cultura son lenguajes, pero si algo tiene que ver es con el lenguaje hablado y escrito, ¿no? Es terrible ver cómo en la actualidad y con los tiempos que corren, ciertos personajes públicos utilizan la lengua, el lenguaje, mejor dicho, como una herramienta de camuflaje de la realidad. Y en el gremio político hay bastante de esto, desgraciadamente. Y hablo del lenguaje porque para mí, vuelvo a repetir, es fundamental en el mundo de la cultura, como lenguaje sí como lenguaje, como concepto y como concreto, ¿no? Esta perversión en el lenguaje dedicada al mundo de la cultura lleva a confundir información y conocimiento. Muchas veces es desgraciadamente común escuchar a personalidades también, ¿no? O consideradas personalidades, hablando de la sociedad del conocimiento, sin tener en cuenta que el conocimiento viene del tratamiento crítico de la información, por ejemplo. Descartando palabras como instrucción, ¿no? Que queda en aquel recuerdo de la Segunda República, y confundiendo la instrucción con la educación, con el ocio y con la cultura. Y ya no entremos en el asunto correspondiente a considerar la cultura como espectáculo o a considerar cualquier espectáculo como cultura, ¿no? A eso me refería cuando hablaba de la triste ceremonia de la confusión. Está claro que para tomar cualquier tipo de medida o para tomar cualquier tipo de camino, en principio habrá que saber a dónde se quiere ir y hará falta saber qué tipos de camino hay, ¿no? Yo creo que es necesaria la necesidad de un diagnóstico, de ver el paisaje, analizarlo y con espíritu crítico y mirar a dónde se quiere ir. Y en estos casos a veces se suele tener el riesgo de perderse en el propio método de análisis. Concretamente, la Consejería de Cultura es evidente que está haciendo, creo yo, un importante trabajo y ha puesto en marcha herramientas y foros que yo creo que son fundamentales. Son de movimiento a veces un tanto lento, pero es que esto es así y cuesta mucho que se den pasos. Pero creo que a veces se dan los riesgos de que el propio método absorba la propia capacidad de análisis, pero hay que seguir hacia adelante. Entonces, como modelo social en el mundo de la cultura tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la búsqueda de la inmediatez en el rendimiento, sobre todo en el rendimiento económico, una visión economicista de la cultura. Llevamos años siendo testigos del sentido de la cultura del pelotazo. Esto es de la cultura Kleenex y producción de material teóricamente cultural de usar y tirar. Los medios de comunicación, los más media, tienen aquí una importancia brutal y lo saben y de hecho así lo practican.
son quienes más trabajan el modelo social que el neoliberalismo estima que se debe seguir, ¿no? En un artículo no muy lejano en el tiempo de Luis Echenique, leí el concepto de la cuantificación de la cultura, ¿no? Esto es, todo es mesurable, pero todo es mesurable en base a puros números, no a categorías ni a criterios, sino a números. Vivimos en la cultura del evento, sin darnos cuenta de la importancia que tiene la cotidianeidad del hecho cultural y o del hecho artístico. Entonces, cuando hablo de cotidianidad me refiero a la importancia que tiene una programación continuada, con una frecuencia X, generando hábitos, ¿por qué no decirlo? Pero vuelvo a repetir que vivimos en la cultura del gran evento. Y, desgraciadamente, en los últimos tiempos, en los últimos años, ha quedado bien clara la pérdida, desde mi punto de vista, y lo tengo comentado por ahí, bueno, yo creo que hay un grupo de gente que así pensamos, la pérdida del valor social de lo que es el hecho artístico, la pérdida del valor social de las artes, del artista y de su obra. Pérdida de valor social que viene dada por un modelo de sociedad al que desgraciadamente nos están habituando, ¿no? Y para terminar, quisiera comentar dos cositas. Una, siguiendo el comentario de Luisa, acceso, hablamos del verbo acceder, acceso a la cultura. El ejemplo que ha dado Luisa de la exposición es perfecto. El acceso a la cultura debiera de llevar conjuntamente una implícita participación, pero indudablemente para participar hay que intervenir, hay que implicarse y, queramos o no, hay que tener conocimiento. Con lo cual, en todo esto existe un punto de salida que es la instrucción y la educación. Y vuelvo a repetir, para mí es la única salvación, es el planteamiento humanista de la cultura en el amplio sentido de la palabra, del concepto de humanismo, ¿no? Y para acabar, como os decía, indudablemente, siguiendo con lo que decía Santiago, toda administración tiene una gran responsabilidad. Y para mí, en este mundo de la cultura del que estamos hablando, vuelvo a repetir que la gran responsabilidad viene dada en la educación. En la educación y en el ofrecimiento y en la oferta, mejor dicho, de las herramientas para poder trabajar un espíritu crítico, para poder disfrutar con la belleza, para poder entendernos mejor y entender mejor la vida. Yo sí soy, sin entrar en escuelas filosóficas, lo que sí creo es que la cultura no deja de ser, en un sentido muy amplio, y vuelvo a repetir, sin entrar en escuelas filosóficas, no deja de ser la materia prima necesaria para interpretarnos e interpretar el mundo. Es decir, para vivir con una calidad de vida dentro de una dignidad humana. Creo, por otra parte, que de un tiempo a esta parte, desde que en nuestras bocas empezó a ser más o menos común el concepto de sociedad del bienestar, muchas veces, y más cuando se habla de este tipo de verbos acceder, participación, interacción, implicación, cultura, todas las administraciones tienen, creo yo, sufren de una pequeña patología, que a veces no es tan pequeña, y es considerar al ciudadano como un eterno infante. Esto tiene una réplica por parte de la ciudadanía, que es que a mí me lo den todo hecho. Es más, incluso el divertimento, incluso el ocio. A mí siempre me ha llamado la atención que ya los carnavales, que en principio, tradicionalmente, históricamente, han sido la fiesta pagana por excelencia, me parece terrible que la gente no tenga capacidad de pasárselo bien y que la administración se lo tenga que ofrecer. Ustedes lo van a pasar bien porque nosotros se lo vamos a decir cómo. Esto es una cosa insólita. Parece una estupidez, pero les ruego que piensen en lo del carnaval y en lo de a mí que me den incluso el ocio hecho. Por eso quiero decir que
no es solamente responsabilidad de la administración progresista o de izquierdas. Vuelvo a repetir, ir al punto de origen de la educación y la instrucción. También creo que la propia ciudadanía tiene que asumir responsabilidades, puesto que el que no quiere, no quiere decir que no pueda, el que no quiere o el no querer no deja de ser una voluntad también. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención.